Veamos en qué consiste ahora el método de caso. Y recordemos, una cosa es el método de caso, otra cosa es la casuística en el aula de clase. ¿Qué es el método de caso? Es el empleo didáctico del análisis de una situación descrita en un caso, donde los estudiantes se colocan de manera figurada en la posición particular de un tomador de decisiones. Es decir, ese estudiante lo que hace es analizar, o ese grupo de estudiantes lo que hacen es analizar una situación que ya haya sucedido, generalmente es que ya sucedió, que esté debidamente documentada, que se pueda analizar desde múltiples perspectivas y dependiendo la intención y el interés del docente en el marco de una asignatura, entonces que ese estudiante pueda tomar decisiones posibles diferentes a las que se haya tomado en su momento, ¿cierto? La clave es que ese caso tiene que estar documentado y en lo posible, preferiblemente, siempre tiene que ser que tenga una nota de enseñanza. La nota de enseñanza es como ese componente didáctico metodológico que se diseña con el caso, que tiene los elementos claves que se pueden analizar en él. ¿Qué características tiene? Pues primero es autenticidad. La autenticidad se relaciona con que ese caso tiene que ser de una situación real y de una situación concreta que haya sucedido en cualquier contexto y en cualquier situación. El método de caso es muy utilizado en las ciencias administrativas, pero también se utiliza y es allí en ciencias administrativas donde más casos hay registrados, donde más casos hay documentados, pero también puede utilizarse en otras disciplinas. Segunda característica es urgencia de la situación, de tal manera que provoque un diagnóstico y provoque que el estudiante pueda tomar una decisión. Es decir, esa situación tiene que ser una situación extrema, una situación que lleve a tomar decisiones. Y con diagnosticar y con tomar decisiones es que se hace el ejercicio de análisis de la situación. Tiene orientación pedagógica con al menos 3 modelos y de acuerdo con el propósito metodológico. Entonces, uno es un modelo centrado en el análisis del caso. Básicamente se centra en revisar, analizar, sustentar las decisiones que fueron tomadas por los especialistas del caso, cómo tomaron la decisión, se hacen los respectivos análisis y sustentaciones. El modelo centrado en aplicar principios y normas legales establecidas a casos particulares, es decir, un poco la aplicación de principios, de teorías, de fundamentos, de tal manera que se sustente por qué se tomaron unas medidas o por qué se pueden tomar otras. Y un modelo centrado en el entrenamiento de la resolución de situaciones, que básicamente lo que busca es atender la singularidad de las situaciones, de los casos específicos, pero sin descuidar también la complejidad. Es mirar cómo desde la perspectiva teórica se puede tomar decisiones en una determinada situación que ya había sucedido. Y la característica de la totalidad es que incluye toda la información necesaria y todos los hechos disponibles. Es decir, el estudiante debería, o más bien el caso documentado debería de tener toda esta información y los hechos susceptibles de ser analizados. ¿Cuándo se recomienda el uso de este método? Se recomienda el uso cuando se pretenda desarrollar habilidades como la observación, la identificación y evaluación de situaciones y casos reales para el análisis y el razonamiento en la toma de decisiones. Entonces, cuando se requiera tomar decisiones, cuando se esté formando profesionales que deban tomar decisiones, el método de caso es una forma de irlos preparando para ese futuro de toma de decisiones. Cuando la interpretación de los casos desde la óptica de un conocimiento específico de una asignatura, de tal manera que el estudiante pueda enmarcar la toma de decisiones desde unos enfoques teóricos o aplicar otras posibles soluciones que se hayan realizado o que él considera se deban realizar. De esta manera, entonces, se genera un nuevo conocimiento a partir del estudio del caso, a partir del análisis y la toma de decisiones del caso. ¿Cuándo se recomienda? Cuando se deba elaborar juicios fundamentados. Si alguien, un estudiante, define que la solución era otra, él debería de sustentar por qué esa otra podría ser la mejor solución, ¿cierto? Y eso implica unos juicios fundamentados en los cuales tiene que tener
todos los conocimientos y los contenidos y las competencias de esa profesión en la que está desarrollando o que está avanzando. Cuando se recomienda usar, cuando se pretenda, se fomente la comunicación de ideas, la argumentación y la elaboración de conclusiones de forma efectiva. Competencias estas fundamentales en muchos profesionales. ¿Qué logra el estudiante? ¿Qué es lo que logra? Capacidad para analizar profundamente un tema específico. Cuando se mira el caso, cuando ese caso está documentado, cuando se miran todas las variables, todos los elementos que se tuvieron en cuenta para la toma de decisiones del momento, entonces eso permite analizar profundamente situaciones concretas. Hay una motivación intrínseca para el aprendizaje, intrínseca porque el hecho de vincularse con el mundo real, con situaciones que ya pasaron, le moviliza, le anima a él en eso que está estudiando para poder desarrollar habilidades que le van a permitir en el futuro toma de decisiones. Recordemos que hay una motivación intrínseca que es aquella que el sujeto tiene implícitamente por el deseo, por las ganas que tiene de algo y que hay algo que lo mueve internamente, y está la motivación extrínseca, que es aquella que depende de lo demás, que depende incluso de los demás. ¿Qué logra? Entrenamiento en la resolución de problemas. La resolución de problemas es una de las competencias fundamentales en cualquier disciplina para cualquier profesional. La conexión entre la profesión y la realidad con el método de caso permite transitar en esos dos universos, no solamente el universo del aula de clase, del salón de clase, de la institución, sino también vincularse a través del caso con el mundo real. El desarrollo de habilidades de comunicación, aceptación y motivación por parte de los estudiantes al tener que ensayar soluciones a esas situaciones reales, situaciones que ya pasaron, la posibilidad de experimentar un aprendizaje y evaluación auténtica. La evaluación auténtica es aquella que se relaciona con hechos reales, con situaciones aproximadas a la realidad, a una realidad profesional. ¿Qué hace el docente en el método de caso? Entonces, antes de la discusión del caso, es decir, todo caso se analiza, pero luego del análisis vienen las discusiones, el docente tiene que elaborar el caso o proporcionarlo. Si el docente elabora el caso, tiene que escribir el detalle de las situaciones que pasaron, del caso que quiere analizar. Incluso hay personas que se dedican a documentar los casos, a escribir casos de enseñanza. Entonces, el docente escribiría el caso que va a presentar a los estudiantes, pero la mejor opción es proporcionarlo. Hay bases de datos, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene una base de datos de casos y también hay otras universidades, por ejemplo, bueno, no las menciono, que también tienen sus respectivos casos. Segundo, preparar la dirección de la activa de los grupos, es decir, qué es lo que van a hacer los grupos, de qué manera van a abordar el caso, qué cuestiones se van a analizar, qué se me conecta con la otra, que es la estructura del análisis y la toma de decisiones. Entonces el docente tiene que definir a la luz de los objetivos y resultados de aprendizaje esperados, qué es lo que el estudiante debe analizar en el caso y a partir de los análisis, qué tipo de decisiones va a tomar, qué es lo que él quiere articulado con el curso y con la intención del curso. Facilitar el proceso de estructuración del caso, entonces tener en cuenta los elementos personales, si es de la empresa, situacionales, las soluciones mismas, es decir, el alcance y las limitaciones de ese caso a analizar. Analizar las causas y posibles consecuencias de lo que se esté analizando, determinar las posibles alternativas de acción que podrían considerarse. Siempre hay opciones cuando se toman decisiones, siempre hay acciones y soluciones a las situaciones, no solamente hay una. Entonces, lo que hace el docente acá antes es como determinar esas alternativas posibles y tomar decisiones ante los hechos y saber justificarla. ¿Qué hace el docente entonces durante la discusión del caso? La discusión en plenaria, porque entonces los casos se analizan individualmente en grupo, pero de manera colectiva se sustentan y se analizan. Entonces, lo que hace el docente es formular preguntas. Fundamental formular preguntas sobre las situaciones analizadas, que motiven la reflexión, que permitan extraer las ideas o sintetizar o mostrar las ideas, que permita el desarrollo de juicio crítico por parte del estudiante, que clarifique y ayude a encontrar puntos elementales, claves en la situación que se está analizando, en el caso que se está analizando.
El docente durante la discusión entonces debe de conceder la palabra, ser ecuánime en quien toma la palabra, no permitir que los participantes acaparen la conversación o que uno o dos personas sean los protagonistas, sino que todos tienen que tener una participación de alguna manera. Evitar que un estudiante lo inhiba a otro o que un grupo sea inhibido por otro, ¿cierto? Tiene que estar muy pendiente de eso. Evitar exponer sus propias opiniones. La función del profesor, el rol es más de retroalimentar si fuese el caso, más que exponer sus puntos de vista y opiniones, aunque esto puede ser también reevaluado porque el docente puede también plantear sus apreciaciones a partir de su experiencia y su conocimiento. Utilizar el tablero o cualquier otro recurso para resumir y clarificar lo que haya que clarificar a la luz de lo que se haya analizado en el caso. Administrar durante la discusión el uso del tiempo, asegurando que se pueda avanzar en la discusión de tal manera que no se frene o no se quede suspendido en el tiempo el desarrollo de la actividad. ¿Qué hace el docente después de la discusión del caso? Sintetiza progresivamente lo que va descubriendo de los grupos, del grupo de trabajo, los que están haciendo los respectivos análisis. Entonces, reformula las buenas intervenciones. Es decir, aquellos estudiantes que hacen sus intervenciones, sus análisis y sus posibles soluciones, entonces lo que hace el docente es, a partir de ellas, reformularlas, plantear nuevas cuestiones, nuevas preguntas y de esa manera como que ir a los detalles del caso que se esté analizando. Y sobre todo promueve la reflexión grupal sobre los aprendizajes alcanzados. Es decir, ese análisis del caso, esa toma de decisiones, esos análisis individuales particulares de la situación que se está analizando hasta dónde se llega. El papel es ese, promover esa reflexión. Y durante todo el proceso llevar al grupo de una fase a otra. Es decir, que el grupo no se quede solamente en la fase de análisis y que se queden discutiendo todo el tiempo, sino que permita avanzar en la fase de la toma de decisiones y en las posibles soluciones del caso planteado. Y hace lo posible para que los estudiantes tengan una relación amable, informal y democrática, es decir, que haya cordialidad, que haya respeto por la apreciación del otro, el punto de vista. Entonces el papel del docente en todo momento tiene que ser sostener esas relaciones del estudiante en una situación de trabajo mediante casos. ¿Qué hace el estudiante? Entonces, antes de la discusión del caso o de los casos, primero el estudiante tiene que entender y asimilar qué es el método de casos, cuál es la intención, qué persigue, qué se pretende, cuál es en términos didácticos, pedagógicos, la intención de ese método, ¿cierto? Segundo, preparar los contenidos sobre el tema, es decir, los conocimientos previos que él debería de conocer para poder hacer los análisis del caso específico, porque si no hay unos conocimientos previos, y el docente debería ya de haber trabajado los conocimientos previos, las explicaciones previas. Con esos conocimientos previos ya aprendidos, entonces es posible hacer los respectivos análisis. Preparar individualmente el caso, es decir, hacer las lecturas, indagar, investigar, analizar todos los problemas, los datos, las alternativas, los criterios de decisiones, las alternativas de las decisiones, entre otros elementos, como plantear una ruta de trabajo y ejecutar todas las acciones para hacer esos respectivos análisis. También tiene que trabajar grupalmente el caso. El método de caso está pensado para el trabajo con el otro, para el trabajo en equipo, pero es fundamental el trabajo individual del estudiante. Es fundamental que ese estudiante se comprometa con puntos de vista, con conclusiones individuales, pero sobre todo que lleven a las discusiones de clase y con esas discusiones permitir las conclusiones de grupo. Finalmente, ¿qué más hace el estudiante antes? Formular preguntas relevantes para la solución del caso. Entonces, estos componentes, elementos, son ese trabajo previo que hace el estudiante antes de la discusión del caso. ¿Qué hace durante la discusión del caso ese estudiante? Es decir, la discusión en plenaria. Participar a través de la expresión de sus opiniones, sus juicios, hechos y posibles soluciones. Generalmente no presentando una perspectiva individual, sino también presentando una perspectiva de grupo, pero lo individual es desde donde se construye lo grupal. Escuchar atentamente y abiertamente las opiniones de los demás es un deber del estudiante en un método de casos
escuchar al otro atentamente, formularle preguntas, plantear otros elementos que quizás no se hayan tenido en cuenta. Eso es algo para que el método sea efectivo que tiene que hacer el estudiante. Y después de la discusión, ¿qué hace el estudiante? Pues llegar a consensos globales sobre las decisiones pertinentes del caso, reconocer que posiblemente haya otras soluciones mejores que las planteadas, o quizás reconocer que la solución que se planteó en su momento fue la mejor, y llegar al consenso. Y reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados, hacer ese ejercicio de metacognición de tal manera que el estudiante reconozca qué aprendió, pero también qué quedó pendiente por aprender en el marco de la asignatura. ¿Y cómo se implementa? Entonces, después de la discusión del caso, ¿cómo se implementa? Perdón, después de la discusión del caso no va, se implementa mediante la fase de la elaboración o selección del caso, como decía antes. Entonces uno como docente tiene que identificar la pertinencia del caso en el marco de los objetivos y resultados de aprendizaje de una asignatura, la articulación con lo que se está enseñando, que sí se articule con los contenidos. En una frase preliminar, el docente lo que tiene que hacer es una presentación del caso, explicarlo en detalle, explicar todas las variables que se consideraron pues en la situación real sucedida. Hay una fase, se llama una fase eclosiva, en donde se recopilan, se identifican las impresiones iniciales después de la explicación del profesor sobre el caso, en donde se recogen opiniones y juicios iniciales de los estudiantes y donde comienzan a bosquejarse las primeras alternativas de solución a ese caso, ¿cierto? Entonces una primera fase de creación, de ideación. Ya viene una fase de análisis en donde propiamente se analizan los hechos, se llega a consenso de grupo y se sintetiza las situaciones que el profesor quiera analizar en el caso o que el profesor lleve al análisis del caso. Ya viene una fase luego de conceptualización en donde ya el estudiante aplica los conceptos y principios y define perspectivas en el análisis que está haciendo y en la toma de decisiones, posibles toma de decisiones que hayan llegado en consenso el grupo. Y hay una fase de evaluación en donde se evalúa tanto los hechos, el problema y las soluciones. Es decir, esto en la perspectiva de lo analizado por el estudiante. De qué manera el estudiante analizó los hechos, identificó y reconoció el problema y planteó las soluciones sustentadas, lógico, en principios, en conceptos, en teorías, dependiendo del tipo de asignatura. Y se evalúa también el desempeño individual y grupal. Esta explicación está basada en el libro Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias, orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior. Y también hay un manual que se desprende de es una especie de síntesis que titula Manual de Estrategias Didácticas, orientaciones para su selección. Muchísimas gracias.